¿De qué, Emilia? Bueno, pues los saludo a todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo estas 2 horas en clase. Y pues bueno, pues le vamos a dar continuidad al módulo 3 que han estado trabajando. Vamos a iniciar con el tema número 2, donde vamos a estar viendo el programa de intervención breve para adolescentes que inician el consumo de alcohol y otras drogas. Básicamente vamos a tener dos objetivos, que va a ser el conocer lo que es el programa y la aplicación que tiene con los adolescentes, es decir, cómo es que se va a llevar a cabo, cuáles son las estrategias, los instrumentos que se tienen que utilizar y algunas recomendaciones que les voy a dar para poder aplicar este programa. Y pues bueno, antes de empezar, pues me gustaría primero compartirles un poco de lo que va a ser la dinámica de trabajo. Me gustaría también que ustedes me compartieran un poco más de lo que es su experiencia con los adolescentes. Esto lo vamos a llevar a cabo mediante algunas preguntas que les voy a estar haciendo durante la clase y también, pues bueno, les voy a dar algunos ejemplos también y pues me gustaría que ustedes también participaran, ya sea mediante el chat. Lo que vamos a estar haciendo es a quien le dé pena el que le abran el micrófono puede escribir sus dudas, las preguntas que tenga o también las preguntas que yo les voy a estar haciendo. Si las quieren ir contestando también en el chat, está perfecto para poderlas ir leyendo. Y de igual forma, quien quiera participar a lo largo de la clase puede levantar la mano, abrimos micrófono y va a ser altamente valiosa su participación. Y pues bueno, pues ya que les dije más o menos cómo es que va a ser la dinámica, ya podemos iniciar con este tema. Antes de que yo les empiece a explicar un poco más acerca de lo que es el programa, pues bueno, me gustaría a mí el mencionarles que nos vamos a basar, como les decía, en dos objetivos, que es conocer el programa y cómo es que se aplica ya en un ámbito clínico y directamente con los adolescentes. Me gustaría iniciar con una pregunta, la van a ir viendo en su pantalla y me gustaría que la leyéramos y vayan pensando en cómo responder esta pregunta. Para ustedes, ¿por qué sería importante realizar una intervención cuando el adolescente inicia el consumo de alcohol y o sustancias psicoactivas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la importancia que tendría el empezar con una intervención en un adolescente? Ok, los voy a ir leyendo para que el consumo no escale. ¿Qué dicen los demás? Gracias, Norma. ¿Cuál sería la importancia? Bueno, para que yo, Julián, perdón, Adelante, Julián, este, adelante. para que efectivamente, pues, como su cerebro no se ha desarrollado por completo, pues esto pueda detenerse antes de ocasionarle problemas a nivel sistema nervioso central y para que también, pues, sí, no genere una dependencia rápida a las sustancias. Excelente, excelente. Muchas gracias, Julián. ¿Alguien más le gustaría aportar algo más? Ok, por acá vemos a Adriana, la intervención a tiempo antes de consecuencias más graves. Excelente, Adriana, muchas gracias. ¿Alguien más? Listo, pues nos quedamos con estas tres participaciones que son bastante valiosas. Yo creo que engloban los tres justamente la importancia de poder hacer una intervención. Principalmente, pues lo que vamos a ver es lo que nos menciona la última encuesta nacional en adicciones, que las personas inician el consumo a los 17 años. Eso quiere decir que entonces las intervenciones que se hacen con los adolescentes son las más oportunas para, como lo mencionaba Adriana, evitar consecuencias más severas. También lo mencionaban por acá, me parece que, bueno, ya se me perdió por acá, pero bueno, lo mencionaban también otros de su compañero al inicio y también Julián. Yo creo que a final de cuentas esto va a evitar el que ellos lleguen a presentar una repercusión mayor, va a fungir como una prevención selectiva, es decir, que a los primeros riesgos que empiezan a aparecer en el adolescente,
va a ayudar entonces a hacer una intervención más oportuna. Y pues bueno, ya partiendo con esto, entonces lo que vamos a ver es un poco más acerca de los antecedentes que tiene el programa de intervención breve. Aquí vamos a ver dos antecedentes y tres de los principales objetivos que va a tener el programa. Primero, pues bueno, vamos a ver que es un tratamiento que tiene un corte cognitivo-conductual. Está dirigido a jóvenes que reportan problemas relacionados al consumo, pero que no presentan dependencia. Ahora, es importante que veamos que sí el programa está enfocado con adolescentes que apenas inician el consumo, pero también tiene bastante relevancia entre los adolescentes que se encuentran en abuso o adolescentes que presentan una dependencia baja, como mucho de lo que se ve hoy en día en un ámbito clínico. Ya los adolescentes cada vez inician a tener repercusiones a edades más tempranas, y lo que vamos a ver es que este programa sigue siendo útil también para aquellos adolescentes que tienen un problema un poco más severo o que no solamente se encuentran en un uso, sino que ya empiezan a tener un poco la dependencia, y también que, bueno, una dependencia baja, y también al mismo tiempo, pues bueno, lo que vamos a identificar es que también van a disminuir los riesgos que pueden llegar a aparecer. Leo un poco por acá los chats, déjenme un segundito. Ok, bueno, esto ahorita lo va a atender Jazz, que les va a dar el Ya acceso, están. y lo está dando, listo. Gracias. Van a ir ingresando gradualmente, ya ahorita nada más estamos pendientes de ustedes. Y pues bueno, entonces regreso. Les explicaba que entonces también tiene bastante relevancia para las personas que presentan una dependencia baja y que se encuentran en un abuso. Otro de los antecedentes que también tiene el programa es que tiene su fundamento en la teoría del aprendizaje social de Bandura. Esto ya lo vieron en clases anteriores un poco más detenidamente. Y pues bueno, tres de los objetivos principales que va a tener el programa de intervención breve es buscar promover un cambio en el patrón de consumo, ya sea la abstinencia o la moderación. ¿Ustedes qué me podrían decir? ¿Cuándo se le sugeriría la abstinencia y cuándo la moderación a un adolescente? Abstinencia antes de comenzar, moderación pues ya cuando está entrando, ¿no? Ok, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Uriel Quiroz. Uriel, gracias, Uriel. Excelente. ¿Los demás qué dicen? ¿Cuándo le sugerirían la abstinencia o moderación a un adolescente? Bueno, yo creo que más bien si es adolescente tendría que ser abstinencia, ¿no? Pero depende de su grado de dependencia, se puede ir sugiriendo una reducción gradual de la sustancia hasta alcanzar la abstinencia, y si su consumo no es avanzado o está en abuso, probablemente se le pueda sugerir la abstinencia desde el inicio. Excelente, muchas gracias. ¿Me repites tu nombre? Julián. Muchas gracias, Julián. Y así es, aquí también incluiría algo. Tenemos que tener presente que abstinencia siempre va a ser para cualquier sustancia que sea ilegal, porque actualmente no se conoce que pueda existir algún consumo de bajo riesgo. También el consumo de tabaco, aunque sea una sustancia que sea legal, tampoco existe evidencia de que exista algún consumo responsable. Lo ideal es manejar la abstinencia, ya sea con adolescentes o con adultos, siempre que sea una sustancia ilegal o el tabaco. En moderación podemos sugerir lo que es el alcohol, como lo mencionaba uno de sus compañeros. Siendo adolescentes, la indicación sería abstinencia hasta los 21 años, que es cuando se termina de desarrollar al 100% el cerebro de un adolescente. Pero ya ahorita que estamos analizando que la realidad es otra y que podemos encontrarnos con adolescentes que tienen 17 años o 18 años y ya llevan 1 o 2 años bebiendo alcohol, lo que vamos a buscar aquí es tratar de reducir los riesgos en él. Se podría sugerir una moderación que llegue a tener un consumo mínimo sin riesgo, pero aquí lo que yo les podría compartir es, esto lo vamos a ver de manera muy general.
tendremos que irnos caso a caso, uno a uno, las características que tendría que tener cada uno de los adolescentes, porque puede llegar a suceder que se le pueda proponer una abstinencia a un adolescente también en alcohol, aunque no tenga presencia de síntomas de dependencia. Sin embargo, él sí presenta abuso en el consumo del alcohol y esto lo lleva a su sustancia de impacto, que vamos a suponer que a lo mejor puede llegar a ser el crack, puede llegar a ser cocaína, cristal, etcétera. Entonces, por eso es que nos tenemos que ir caso a caso para poder ir viendo la particularidad de cada uno de los adolescentes. Sin embargo, es importante guiarnos bajo bajo la misma información y saber que siempre se va a apostar una abstinencia con cualquier consumo de sustancias que sea ilegal, y legal el tabaco, y moderación al alcohol siempre y cuando no presente dependencia o se implique un riesgo para la persona. Y pues bueno, el segundo objetivo dentro de este programa va a ser la reducción de los problemas y riesgos asociados al consumo. Aquí de igual forma nos vamos a ir caso por caso, porque los adolescentes no consumen por las mismas razones, ni han mantenido el consumo por las mismas razones, ni tampoco van a presentar las mismas consecuencias. Por eso es la importancia que durante la valoración que se le haga al adolescente, yo pueda ir identificando las consecuencias que tiene para ir reduciendo los riesgos con base a la información que el adolescente nos ha ido proporcionando. Y finalmente, pues bueno, el último objetivo que vamos a tener dentro de este programa es el mantenimiento del cambio. No vamos a buscar únicamente que durante el proceso terapéutico que va a llevar con ustedes se mantenga ese cambio, sino que el cambio sea permanente a lo largo del tiempo. Todo esto lo vamos a ir planteando con el adolescente a lo largo de lo que son las sesiones. Como yo les vuelvo a mencionar, nos tenemos que ir caso por caso para ir identificando cuáles van a ser los objetivos que nos vamos a plantear. Y pues bueno, hasta ahorita, pues lo que les puedo mencionar como a manera de resumen es, ya vimos lo que son los antecedentes del programa y ya vimos 3 de los objetivos con los que va a partir este programa. Ahorita ya lo que empezaríamos a ver es cómo es que se lleva a cabo entonces ese programa. Vamos a dividirlo en lo que son 5 etapas. Vamos a revisar cada una de las etapas durante esta clase. La primera va a ser la detección de casos, la segunda va a ser la evaluación, la tercera es la inducción al tratamiento, la cuarta es el tratamiento como tal y finalmente vamos a concluir con el seguimiento. El primero de estas etapas, como bien lo mencionaba, es la detección de casos. Me voy a detener un poquito para hablar un poco más acerca de los antecedentes del programa. Este programa fue propuesto para poderlo implementar en las escuelas y por ende la detección de casos se llevaba a cabo en las escuelas. Sin embargo, la detección de caso nosotros la podemos, o bueno, el instrumento que se utiliza dentro de la detección de casos lo podemos utilizar en la evaluación del adolescente. Aquí yo les voy a explicar cómo es el modelo del programa para que ustedes logren saberlo, pero también saber que pueden obtener toda la información del programa y ustedes darle la utilidad en el caso de cada uno de sus adolescentes, que sería lo más adecuado para poder aplicarlo. Ahora, me regreso a esto que les explicaba. En la detección de casos, lo que se busca es, como su nombre lo dice, detectar los casos que se encuentran en riesgo. ¿Cómo es que se hace esto? Mediante una prueba de tamizaje llamada POSIT. No sé si alguno de ustedes la conocen. Escríbanme aquí en el chat si la conocen o no la conocen. Ok, Diego no, Agustín no, Luz no, Carolina no, bien, no, sí, de hecho la aplicamos, Julián, sí, excelente. Bien, entonces lo veo ahí como medio campechaneado entre sí y no, no se preocupen, aquí la vamos a ver y también los que ya la conocen, pues es igual el poder reafirmar lo que ya conocen con anterioridad. Pues bueno, el POSIT es una prueba de tamizaje que lo que mide son los riesgos en los que se encuentra en el adolescente. Existe una versión larga, o bueno, más bien la versión normal es una versión más larga,
que abarca diversas áreas de riesgo en el adolescente. Entre ellas va a estar el ámbito familiar, el ámbito escolar, el ámbito interpersonal y también los riesgos por el consumo de alcohol o algunas sustancias. Actualmente hay una versión corta, que es esta que se aplica, cuenta con 17 preguntas. Este tamizaje ya está estandarizado para población mexicana. El manual ya se subió a la plataforma y dentro del manual vienen también los formatos y vienen las pruebas que se aplican. Ahí ustedes van a encontrar lo que es el POSIT para que quien no lo conozca pueda familiarizarse un poco más con él. Este instrumento ustedes lo pueden utilizar al momento de hacer una valoración con el adolescente, porque les va a permitir poder identificar los riesgos en el que se encuentra él, derivado del consumo que llegue a presentar. ¿Qué es lo que vamos a buscar en el POSIT? Si el adolescente llega a decir sí en alguna de las 17 preguntas, significaría que se encuentra en un riesgo y es candidato para el programa de intervención breve para adolescentes, porque ya hay alguna señal de alerta en él. Sin embargo, este instrumento, para quien no lo conoce, puede darse cuenta de que puede darles un panorama más específico de cómo se encuentra el adolescente y qué es lo que está sucediendo con el consumo y la percepción que tiene él del consumo actual que presenta. Ahora, quienes ya lo conocen y lo aplican, se van a dar cuenta también de la utilidad que tiene, que seguramente no es muy alejado a lo que les mencionaba ahorita, que les va a permitir entonces tener este conocimiento acerca del estado general del adolescente y el riesgo en el cual se puede llegar a encontrar. Entonces, este instrumento yo se los recomiendo a las personas que no lo conocen, le echen una leída al manual que se subió a la plataforma para que puedan familiarizarse un poco más con él y vean la utilidad que puede tener en su ámbito laboral. Y pues bueno, esta es la primera etapa, que entonces sería la detección de casos, se aplica el POSIT. Ahora, la segunda etapa ya sería la evaluación. Como yo les explicaba, el POSIT también lo pueden aplicar ustedes en la valoración en conjunto con los demás instrumentos que se van a utilizar. Ahora, antes de que yo les explique cuáles son los instrumentos que se utilizan dentro de la evaluación, me gustaría hacerles otras dos preguntas que me gustaría que me ayudaran a contestar. La primera es, ¿las intervenciones son las mismas con un adolescente en conflicto con la ley que uno que no está? ¿Ustedes qué dirían? ¿Son las mismas intervenciones? Sí, no, ¿y por qué? Yo. Adelante, Carla. Y bueno, pensaría que en principio tendría que ser más o menos lo mismo, o sea, en el sentido de que son chicos en cierta etapa del desarrollo que están presentando una problemática similar, aunque bueno, la figura del juez pues pone como ciertas condiciones, ¿no? La vez pasada hablamos como de estas medidas legales que tienen que ver con la abstinencia, ¿no? Que justo ponen el proceso en lugares como particulares, ¿no? Ok, bien, excelente, Carla. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Ahorita voy a juntar todas las participaciones de todos para darles una retroalimentación y hacer un resumen. Gracias, Carla. ¿Los demás qué piensan? ¿Creen que es lo mismo o es el mismo tipo de intervención? Pues, hola, soy Alberto. Hola, Alberto, adelante. Yo coincido con Carla en el sentido de que, pues bueno, una intervención psicoterapéutica como tal con adolescentes, pues es con la persona, ¿no? Como tal, independientemente de la etapa, más bien de la situación que esté viviendo, como la situación legal, o no, o esté estudiando o no. Bueno, son situaciones que no dependerían mucho. Sin embargo, pues sí podemos observar que hay claras diferencias, tal vez de apoyo, tal vez de recursos, diferentes habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que sí hacen una diferencia entre población y obviamente de intervención. Ok, excelente, excelente. Muchas gracias. Y a ver, por acá en el chat. También me gustaría opinar. Adelante, adelante. Buenas tardes, soy Edgar.
Adelante, A mí, Edgar. yo pensaría que no, porque, o sea, si intervenir de alguna manera es modificar, entonces me parece que los chicos con los que trabajamos, que están con una medida, la manera de intervenir creo que es muy específica, y tiene ciertos, digamos, es como cierto programa, un desarrollo, ¿no? Pues sí, intervenimos y modificamos de una manera distinta, yo pienso en la que un chico por su propia voluntad o que sus papás lo canalicen a tomar un tratamiento de adicciones. O sea, me parece que el fin es el mismo, pero los caminos son distintos. Ok, bien, excelente, muy buena tu aportación, muchas gracias. Voy a leer por acá el chat porque me parece que escribieron. Bueno, Agustín me menciona que sí, sí es lo mismo. Guadalupe menciona no, por tratar el consumo condición de riesgo, pero cuando se suma la conducta delictiva, debe variar la intervención con otros apoyos para el tema. Muchas gracias, Guadalupe. Y Janet, sí es el mismo tipo de intervención, pero al igual que Carla, considero en el caso de los chicos que tienen una medida legal, existen algunas exigencias que se deben de cumplir. Excelente y muy bien. Y yo creo que todas estas aportaciones que ahorita dan son muy ciertas. Yo creo que si lo vemos de manera general, podemos darnos cuenta que la intervención con un adolescente sería la misma, partiendo de manera general, porque siguen siendo adolescentes. Y lo que yo identificaría como una constante es que probablemente la mayoría, por no decir que todos los adolescentes, van a identificar que no tienen un riesgo, sea porque llegan por una medida cautelar, sea porque los papás lo llevan porque les encontraron marihuana en el cuarto, sea que los llevan porque se los pidieron como parte de un requisito en la escuela, porque metieron alcohol a la escuela y llegaron a beber. Vamos a partir de esta misma similitud. En los tres casos, probablemente ellos van a identificar que no tienen un riesgo asociado con su consumo y que probablemente no quieran estar ahí, pero lo van a tener que cumplir, ya sea porque un director se los pidió, un juez se los solicita o el papá los está obligando a que acudan a un tratamiento. Coincido con ustedes que ya dentro de la particularidad del propio tratamiento va a variar porque los objetivos van a ser diferentes y las necesidades de cada uno de los adolescentes también va a variar. Yo les mencionaba al inicio de la clase que nosotros tenemos que ser conscientes de cuáles son las consecuencias que presenta el adolescente que yo estoy tratando y también al mismo tiempo cuáles son sus necesidades y sus propias motivaciones de cambio. Aquí la ventaja que vamos a tener con este programa es que es muy flexible. No significa que lo que yo voy a buscar es que el adolescente mantenga un consumo de bajo riesgo en alguna sustancia si él así lo quiere. Si un juez me está dictando que lo que necesita es una abstinencia en todas las sustancias porque ha cometido un delito que no se considera grave, pero al menos esa es la petición que se está solicitando. Pero lo que vamos a hacer con este programa es que va a tener una ventaja, que es esta flexibilidad que va a permitir que el propio adolescente vaya generando sus propios compromisos. Aquí dentro de este programa se utiliza mucho la estrategia de entrevista motivacional que ustedes también ya revisaron en clases pasadas, que va a permitir el generar la motivación al cambio del adolescente, pero basado en sus propias necesidades. Va a haber alguien que va a buscar generar un cambio porque de eso depende su libertad. Y también va a depender de un adolescente que va a querer regresar a la escuela y que en ese momento va a tener que cumplir con algún tratamiento. Nos va a dar a nosotros la apertura de poder trabajar con él con las necesidades que él nos está mostrando. Yo coincido con ustedes, donde efectivamente sí va a haber variaciones, pero creo que de manera general seguimos trabajando con un adolescente y va a tener las mismas características de tener una baja percepción del riesgo. Muchas gracias por sus aportaciones. Y la siguiente pregunta es, ¿qué información es importante contemplar y utilizar durante la valoración? ¿Qué necesitarían ustedes tener a la mano y saber qué es información que tienen que darle al adolescente durante la valoración? ¿Y qué información también ustedes tienen que tener presente para poderla trabajar con el adolescente? ¿Qué sería eso que necesitarían ustedes el tener presente en una valoración?
Piensen en cuando hacen una valoración con un adolescente, ¿qué información creen que es necesaria tener porque se la necesitan dar al adolescente para al menos poder empezar a trabajar con él? Tu red de apoyo, muy bien. Excelente, Diego, gracias. Los demás, el contexto donde se desarrolla, amigos, familia, detectar desde cuándo inició el consumo, excelente, gracias. Antecedentes e historias de vida, situaciones de riesgo, pares, excelente. Muy bien, justamente es toda la información que vamos a tener que recabar durante la valoración. Y es importante el tener presente que yo voy a necesitar durante la valoración tener un panorama más específico de lo que le está ocurriendo a mi adolescente, porque eso me va a permitir a mí el poder hacer una intervención que sea la más adecuada para su caso en particular. Yo voy a poder contar con todas las herramientas y todas las estrategias, pero es necesario que yo aprenda a aterrizarlas con la necesidad que me va a proporcionar, o bueno, que más bien que me va a explicar la necesidad que tiene el adolescente, al menos en ese momento. ¿Cuáles son algunas sugerencias o recomendaciones que yo les daría respecto a cuando se lleva a cabo la valoración? Hay dos puntos importantes que yo creo que son esenciales cuando se hace una valoración con un adolescente. Es conocer cuál es el proceso adictivo, porque hace un momento yo les mencionaba que el adolescente va a tener una baja percepción del riesgo y probablemente no va a identificar que él tiene un problema con el alcohol o con alguna droga. ¿Esto por qué razón? Porque usualmente todos, de manera general, adolescentes o adultos, pueden llegar a pensar que una persona que necesita llegar a un tratamiento por consumo de alcohol o drogas es una persona que ya tuvo una pérdida muy significativa o pérdidas muy significativas a lo largo del tiempo. Y eso está presente tanto en adolescentes como adultos. Y ahora, si lo vemos en un adolescente que no tiene tanto tiempo de consumo y que probablemente no tenga una dependencia o que la dependencia que llega a presentar es baja, la percepción del riesgo que va a tener es muy baja. Entonces, lo que necesitamos es tratar de aterrizar la información para ayudarlo a generar esta discrepancia entre la información que él va a tener con lo que él cree que está sucediendo, para entonces poder empezar a generar una motivación al cambio con el adolescente. Es por ello que yo les sugiero que ustedes tomen en cuenta el proceso adictivo como algo que puedan llegar a utilizar dentro de la valoración. Yo lo que les recomendaría, o algo que yo hago mucho con mis adolescentes, es poderles explicar que existe un proceso adictivo y que se da de manera escalonada y que pueden pasar de ella sin darse cuenta, porque es algo que pasa de manera muy rápida y que ellos no son conscientes la mayoría del tiempo de que están pasando de un uso a un abuso. Yo lo que trato de hacer ahí es explicarles, bueno, existe lo que es una abstinencia, que es una persona que no consume ni alcohol ni drogas. De ahí existe un uso, después un abuso y finalmente lo que es una dependencia. Dependencia es a lo que coloquialmente se le conoce como una adicción. Y ahí lo que yo hago con ellos es un ejercicio. Les pregunto, bueno, para ti, ¿qué significaría estar en un uso en el alcohol? O un uso en el uso de cannabis, o en el uso de cocaína, en el uso de crack, en el uso de cristal, inhalables, etcétera. ¿Qué características debería de tener una persona que está en un uso de alguna sustancia? Lo que hago es que él genere una lluvia de ideas para que me diga qué características debería de tener esa persona. Después lo paso a un abuso, en donde de igual forma se le pregunta, ahora, ¿qué características o cómo describirías tú a una persona que se encuentra en un abuso en el consumo de alcohol, cocaína, cannabis, etcétera? Y finalmente, para ti, ¿qué sería una persona que presenta una adicción? ¿Cómo la describirías? ¿Qué características debería de tener una persona que tiene una dependencia o una adicción? Ya con esta lluvia de ideas que se genera con el adolescente, al final lo que yo hago es preguntarle, bueno, y con todas estas características que tú me das,
¿tú en dónde te encuentras? ¿Dónde crees que con todas estas características que me acabas de compartir encajarías tú o te sentirías que puedes sentirte identificado? Ya que el adolescente lo encuentra, va a ayudar entonces a que podamos ver cuál es la percepción que tiene. Y ahí al mismo tiempo yo puedo hacer una retroalimentación y poder incluir información. Bueno, tú me decías que una persona que está en uso es una persona que una vez al mes llega a consumir alcohol, ok, y también yo aquí incluiría que es una persona que tiene un consumo experimental, que es una persona que lo utiliza por diversión, que lo ha hecho por curiosidad, y lo mismo hago con un abuso. Tú me compartías que un abuso es una persona que tal. Bueno, también incluiría en el abuso a una persona que genera tolerancia. Mira, te voy a explicar qué es la tolerancia. Es cuando una persona requiere más alcohol para obtener el efecto que antes. Es cuando necesita consumir un poco más de piedra para obtener ese efecto de antes. ¿A ti te ha sucedido algo así? ¿Te has dado cuenta que necesitas consumir una mayor cantidad para obtener el efecto que obtenías anteriormente? Esto me empieza a dar información de cómo se encuentra el adolescente y al mismo tiempo empezar a generar esta discrepancia de la que hablamos. Y finalmente, explico lo que es una adicción. Aquí es básico que también nosotros podamos explicarles que existen 3 niveles de adicción, que va baja, moderada, severa, porque es importante que la mayoría de las personas, no solamente los adolescentes, llegan a pensar que el tener una adicción es una persona que ya se encuentra en situación de calle, una persona que ya perdió absolutamente todo. Y aquí la importancia es que yo pueda entonces mostrarle que no, que sí. Una adicción severa es aquella persona que probablemente ya perdió todas sus redes de apoyo, tiene una pérdida significativa en su ámbito laboral, en su ámbito familiar, de salud, etcétera, pero para llegar a una dependencia severa también tuvo que haber pasado por una dependencia baja, escalar a una dependencia moderada o media y terminar a una dependencia severa. Aquí nos va a permitir entonces regresar la información al adolescente. Yo considero que es importante que durante también esta parte del proceso de evaluación podamos nosotros darle un poco de psicoeducación al adolescente respecto a lo que es una adicción, porque va a existir mucho desconocimiento y tenemos también que empezar a validar lo que el adolescente nos menciona, porque también puede ser que el adolescente en realidad no tenga una adicción y se encuentre en un abuso y simplemente tuvo la mala suerte de que lo detuvieran en la calle con portación de crack, por hacerle el favor a un primo, un amigo, porque se encontró en el lugar y en el momento inadecuado y a lo mejor no lo tiene, pero yo puedo utilizar esa información para poder entonces evitar el aumentar un riesgo mayor y que el adolescente también empiece a crear una percepción del riesgo real a lo que actualmente está sucediendo. La importancia aquí es basarnos en la información que el adolescente me está proporcionando. Y pues bueno, esto es lo primero que yo les mencionaría como una estrategia que es básica utilizarla con el adolescente. Y también al mismo tiempo les mencionaba que es importante que ustedes contemplen cuándo va a ser una abstinencia y cuándo va a ser una moderación. Supongamos que el adolescente quiere buscar una moderación en el consumo del alcohol porque no quiere dejarlo. Tengo que regresarle la información de lo que es un uso de bajo o un consumo de bajo riesgo y cuál sería la estandarización de las copas estándar que existen. Porque el adolescente puede llegar a tener la creencia de que él se encuentra en un consumo de bajo riesgo porque se toma 2 caguamas en una tarde con unos amigos y él dice, pues no me pasa nada, pero aquí a lo mejor ya podemos detectar ciertos síntomas de tolerancia en el consumo del alcohol y eso no va a significar que él tenga un consumo de bajo riesgo. Necesito regresarle la información y poder que él tenga a la mano toda la información necesaria para empezar a generar un cambio en las metas que él se va a empezar a proponer.
Aquí lo ideal es de que ustedes puedan explicarle al adolescente cuál es el consumo de bajo riesgo, que es mujeres de 2 a 3 copas por ocasión, dejar pasar 1 hora entre una copa y la otra porque es lo que se tarda el cuerpo en metabolizar el alcohol. Los hombres de 3 a 4 copas por ocasión, de igual forma 1 hora entre una copa y la otra, dar indicaciones de cómo es que sería el evitar riesgos y poderle dar los equivalentes de una copa estándar. Aquí en la pantalla les pongo algunos ejemplos. Esto también viene marcado en el programa de adolescentes. Pueden revisarlo, toda esta información viene ahí. Creo que puede ser útil para ustedes para complementar lo que ustedes ya están aplicando en su ámbito profesional. Y pues bueno, estas serían 2 de las recomendaciones que yo les daría. Ya de ahí, entonces, como les mencionaba, pues ya vendría lo que es la evaluación como tal. Les voy a explicar cuáles serían los instrumentos que se van a utilizar. Antes de que se los explique, les voy a poner un caso hipotético, que es con el que me gustaría que nos basáramos durante toda la clase y poder hacer la aplicación de los instrumentos con este caso. Se los voy a leer de manera muy rápida. Es adolescente de 17 años, acude a cita de valoración acompañado de su mamá. Durante la recepción de documentos, la mamá entrega un oficio para dar inicio al proceso de ingreso. Ampliando la información, describe que su hijo es un adolescente en conflicto con la ley y debido a las medidas cautelares necesita iniciar tratamiento contra las adicciones. Nos vamos a basar en lo que es este caso hipotético. Aquí, si se dan cuenta, es algo muy general porque es el primer contacto que se tiene. De ahí, lo que yo voy a necesitar es recabar la mayor información posible del adolescente para saber el tipo de intervención que voy a tener con él. Ya con esto me va a dar a mí entonces pie para saber qué es lo que voy a trabajar con él. Ahora, durante la evaluación se van a ocupar 4 instrumentos. 5 si ocupamos el POSIT. El manual marca 4 porque, como les explicaba, el primero es para poder identificar los adolescentes que se encuentran en riesgo en un ámbito escolar. Pero si no, aplicamos entonces los 5. Va a ser primero una entrevista inicial. La entrevista inicial es básicamente para poder obtener el panorama más específico de cómo se encuentra el adolescente. Aquí lo que me va a permitir es poder identificar cuáles son las sustancias que ha probado, aunque actualmente no las está consumiendo, cuáles son las que está consumiendo actualmente, qué cantidad es la que está consumiendo, cada cuándo está consumiendo las sustancias, cuáles son las consecuencias que ha tenido, si ha tenido algún periodo en el que ha dejado de consumir, cómo se encuentra en su ámbito familiar, en su ámbito escolar, si tiene algún rasgo de conducta antisocial, cómo son sus relaciones interpersonales, cuáles son sus redes de apoyo, etcétera. Esto me va a dar un panorama muy específico de cómo se encuentra el usuario. El segundo instrumento es la línea base retrospectiva. Esta es como una radiografía, se las voy a enseñar. Es este instrumento. Este igual también está en el manual que le subimos. Esta es como un calendario. Lo que vamos a hacer es tratar de identificar cómo ha sido el consumo del adolescente en los últimos 6 meses. Aquí me voy a basar por cada una de las sustancias que el adolescente está consumiendo. Vamos a suponer en este caso hipotético que el adolescente me dice que está consumiendo alcohol, crack y marihuana. Entonces, si está consumiendo estas 3 sustancias, lo que voy a hacer es aplicar 3 libares, donde voy a poder identificar primero con alcohol cómo ha sido su consumo en los últimos 6 meses, cada cuándo consumió y cuál es la cantidad de alcohol que estuvo consumiendo. Ya vimos lo que son las medidas estándar. Nos vamos a basar en eso para hacer el conteo de cuántas copas estándar se estuvo tomando por ocasión. En el caso de todas las demás sustancias, no existe una medida estándar, pero lo que podemos hacer es tratar de estandarizarlas nosotros lo más que podamos para poder tener un conteo más claro de lo que está consumiendo. En el caso del cannabis, lo que yo usualmente les digo a mis usuarios es que tratemos de contabilizar como si fueran cigarros normales. Si pusiéramos un cigarro normal y tú me hicieras el conteo de un cigarro de cannabis,
¿cuántos de un cigarro normal, cuántos de estos equivaldría que te fumas en ese día o en esa ocasión, cuántos te fumaste? Para que nosotros podamos estandarizar un poco más, al menos en el caso del cannabis, lo que es la cantidad que he estado fumando, cuándo y cuáles son las ocasiones en las que ha consumido. Y finalmente, en el caso de este ejemplo hipotético, en el caso de crack, también de igual forma, el poder identificar. Aquí a lo mejor podemos hacerlo en la cuestión de papeles. Yo a veces lo que hago con los adolescentes es tratar de preguntarles cuántos papeles equivaldría a 1 gramo. Aquí depende mucho también de dónde lo compren, etcétera, pero alrededor son más o menos entre 4 o 5 papeles que forman 1 gramo, dependiendo también del lugar. Lo pueden ustedes hacer por gramo dependiendo de la cantidad que está consumiendo, o si es una cantidad baja, quizás con los papeles que el adolescente pueda llegar a decirles. Si únicamente es un papel para él solo, vamos a contabilizar ese papel. Lo ideal es que se haga la Livare por las sustancias que está consumiendo. En este caso, lo estamos haciendo con 3 sustancias, que es la que me está reportando que está haciendo. El siguiente instrumento que se va a utilizar es... Perdón, ¿alguien quería mencionar algo? Yo soy ya. Adelante, adelante. Oye, ¿podrías explicarles, regresando a la Livare, cómo hacerle, porque empiezas en el día de hoy y te vas 6 meses hacia atrás? Entonces, a veces se les complica, no solo a los adolescentes, a cualquier persona, recordar qué hicieron hace una semana, qué hicieron hace 2 semanas y mucho más, pues cuánto consumieron hace 4 meses, hace 6 meses. Entonces, ¿cómo podríamos, bueno, yo ya lo sé, pero cómo podrían ayudarles a los adolescentes a poder rellenar, digamos, esas casillas de consumo de hace varios meses? Ok, y está muy bien tu pregunta. Aquí lo que se les va a sugerir, yo lo que les recomendaría es que le preguntaran al adolescente, usualmente cada cuándo consumen. Consumen en fines de semana, consumen en algunas fechas muy específicas como cumpleaños. Va a depender mucho también de la sustancia. Lo que vamos a hacer es tratar, no de que sea a lo mejor el día específico, pero sí tratar de identificar. Si el adolescente puede llegar a decirme que él toma 1 vez por semana, aquí ya empiezo yo a cada vez a desmenuzar un poquito más. Es decir, aquí yo le podría preguntar, bueno, usualmente, ¿qué día es el que tomas? Bueno, usualmente tomo los viernes cuando salgo de la escuela, o los viernes cuando termino de trabajar, o los sábados cuando termino de trabajar. Aquí lo que vamos a hacer, entonces, eso quiere decir que en los últimos meses tú has tomado todos los viernes o todos los sábados, y aquí el adolescente usualmente puede llegar a decir, bueno, no, es que ¿sabes qué? En tal mes no tomé nada porque pasó esto, o no, en tal mes creo que tomé un poco más porque fue el cumpleaños de tal, o porque me pagaron un dinero de tal. Lo ideal aquí es de que ustedes traten de tener un acercamiento un poco más específico a lo que ha consumido. No vamos a obtener la fecha exacta de consumí el 19 de enero 6 copas, pero vamos a tratar de irlo desmenuzando un poco más. Yo lo que hago con ellos también es a veces exagerar un poco las cantidades para que ellos puedan darme un poco más de información, porque a veces ellos lo que hacen es que no me acuerdo cuánto tomé. Y entonces yo les puedo decir, cuando a lo mejor ellos me dicen eso, yo les digo, bueno, ¿y qué te habrás tomado? ¿Unas 6 caguamas tú solo? No, bueno, no, es que eso es mucho, menos. Ok, ¿cuánto es menos? 3, 2, y ya ayuda a que el adolescente vaya pensando un poco más cuál es la cantidad exacta que él al menos empezó a tomar. Yo lo que les recomendaría sería identifiquen las situaciones en las que consumen. Si ellos dicen que consumen fines de semana, me voy a ir por los fines de semana. Si ellos me dicen que consumen usualmente cuando les pagan, entonces eso quiere decir
decir que voy a preguntarles, bueno, ¿cuándo te pagan? ¿Te pagan cada 15 días? ¿Te pagan cada semana? ¿Te pagan cada mes? Porque me va a empezar a dar la información donde yo la voy a ir aterrizando. También es importante que ustedes le puedan decir, no es necesario que me des una fecha exacta, solamente vamos a hacer un aproximado de en este mes cuántas veces tomaste. Lo que también puedo recomendarles es poderles decir, en el mes de enero hubo alguna fecha importante en la que tú hayas tomado, algún evento que recuerdes donde te hayas sentido mal y hayas bebido alcohol o hayas usado cannabis o crack. Aquí son preguntas que les pueden ayudar a ustedes a aterrizarlo un poco más. Lo ideal es, como les digo, no saber la fecha exacta, pero sí tener un aproximado de lo que ha estado consumiendo. Recuerdan que yo les explicaba cuando hablábamos acerca del proceso adictivo, de que lo que vamos a tratar es de generar esta discrepancia. La Livare lo que les va a permitir a ustedes es empezar a generar la discrepancia entre lo que está sucediendo con lo que él percibe que sucede, porque la mayoría de las veces ellos les van a decir, es que no tengo un problema con el alcohol, y si en la Livare empieza a arrojar que ellos están teniendo un abuso en el alcohol, me va a permitir entonces poderle dar la información que él me dio. Ok, quiere decir que en este mes te tomaste 20 copas estándar. ¿Qué piensas de esa cantidad? ¿Crees que es alta? ¿Crees que es algo normal? ¿Crees que es baja? ¿Qué piensas de esta cantidad? Va a permitir entonces empezar a generar esta discrepancia. No sé si con esto ya resuelvo la duda. Sí, muchísimas gracias. Sí, gracias. Y bueno, entonces, ya el tercer instrumento que se va a utilizar son los indicadores del DSM-4 para dependencia de drogas. Lo que vamos a buscar aquí es ver si hay algún indicador de que el adolescente presenta dependencia. Aquí son 7 preguntas las que se hacen, que lo que van a buscar es estos indicadores que me van a mostrar que llega a tener compulsión por querer seguir consumiendo, que a pesar de las consecuencias que está teniendo y ser consciente de ella, busca el consumo, que ya generó tolerancia por la cantidad de alcohol o de droga que estaba consumiendo anteriormente. Esta también es el instrumento, está muy, muy cortito, como les decía, son 7 preguntas, es algo que ustedes también pueden llegar a aplicar todo el instrumento o pueden basarse en algunas preguntas en el caso de que ustedes ya tengan muy estandarizados los instrumentos que ocupan, pueden utilizar alguna de estas preguntas para que ustedes puedan tener una idea más real de lo que está sucediendo con el adolescente y poder tener la información que va a ser útil para ustedes al momento de hacer una intervención. Y finalmente, el último instrumento es el cuestionario breve de confianza situacional. Es que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que vamos a buscar o cuál es el objetivo de este instrumento? Es básicamente que él pueda identificar las situaciones en las que consume y qué tan capaz se siente de no consumir en esa situación. Aquí lo que vamos a ver son 8 situaciones en las cuales él puede llegar a consumir, que va desde emociones agradables, desagradables, consumir por presión social, con conflicto con alguna persona, algún tipo de malestar físico, necesidad física. Aquí lo que se le va a preguntar al adolescente es, ¿qué tan capaz te sentirías de no consumir ante una emoción desagradable? Por ejemplo, si tuvieras alguna discusión con tu novia, ¿qué tan capaz te sentirías de no consumir alcohol? ¿Qué tan capaz te sentirías de no consumir cannabis o no consumir crack? Donde 0 es que tú estás totalmente seguro de que consumirías y 100% es que tú estás 100% seguro de que no consumirías ante esa situación. Aquí lo ideal es de que ustedes también le puedan dar ejemplos al adolescente de lo que significaría tener una emoción desagradable. Vamos a utilizar la información que el adolescente nos ha proporcionado también durante la entrevista. Si el adolescente me dice que no está estudiando actualmente, probablemente yo no puedo meter como una emoción desagradable el enojo,
por haber reprobado una materia porque no le va a hacer sentido, pero a lo mejor sí puedo mencionarle si te has sentido enojado cuando has tenido alguna discusión con algún compañero en el trabajo, con algún superior o algún malentendido en el trabajo que te haya llevado a sentirte enojado. Aquí lo ideal es que ustedes les den estas alternativas a los adolescentes para que puedan entonces, o que ellos les haga más sentido a qué se refiere con cada uno de estos rubros. Y pues bueno, estos serían los 4 instrumentos que se utilizarían en conjunto con el POSIT. Aquí también yo les voy a hacer algunas recomendaciones. La primera es siempre que durante la valoración ustedes le pregunten al adolescente por qué es que fue canalizado. Indistintamente de cuál sea la razón. Si un juez lo mandó, ustedes probablemente ya van a saber que un juez los mandó. Traten de escuchar cuál es la versión del adolescente, qué fue lo que pasó. No invalidar lo que el adolescente nos está compartiendo, porque esa va a ser la información valiosa que nos va a permitir a nosotros el poder trabajar con él a buscar su propia motivación de cambio. También es importante que le expliquen el objetivo de cada uno de los instrumentos. Yo considero que no es necesario que le den una introducción como la que acabo de hacer yo, de explicarles en qué consiste cada uno de los instrumentos, pero sí es importante que al menos le puedan decir cuál es el objetivo de la valoración y de manera general de cada uno de los instrumentos. A lo mejor un ejemplo que yo le daría a algún adolescente es decirle, bueno, el día de hoy te voy a realizar una valoración, te voy a aplicar una entrevista y algunos instrumentos. Esto me va a permitir el conocer un poco más lo que te está sucediendo y saber de qué manera te voy a poder apoyar, ya sea con tu consumo o algún área que tú también consideres problemática o algún área que a ti te gustaría trabajar en tu vida diaria. Nos vamos a tardar aproximadamente entre una hora y media, y al finalizar la entrevista y que yo te aplique los instrumentos, te voy a decir de manera general qué es lo que identifico en tu caso. Esto sería a lo mejor una manera en la que yo voy a poder introducir al adolescente a lo que va a ser la evaluación y cómo es que se va a llevar a cabo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Muy bien, pues bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, me gustaría hacerles una pregunta, porque esto seguramente es algo muy habitual en su vida laboral. ¿Qué sucedería si durante esta valoración, en este caso hipotético que estamos manejando, el adolescente me dice, pues mira, yo te voy a contestar a todo lo que tú me estás diciendo, pero pues yo no voy a cambiar. O sea, yo sí te voy a cumplir con todo el requisito y con todo lo que me está solicitando el juez, pero yo no voy a dejar de consumir. Ahorita a lo mejor y sí lo dejo de hacer porque me vas a aplicar antidoping, porque necesitas tú el reportar, pero yo no estoy tan seguro de dejar de consumir y probablemente voy a seguir consumiendo porque yo no tengo un problema. ¿Cómo trabajan ustedes esa resistencia? Con base en su experiencia, ¿qué hacen con un adolescente cuando se encuentra resistente? ¿A quién le gustaría? O me voy por mi dedo. También ahorita pueden recordar lo que ya vimos la sesión pasada de algunas estrategias para darle vuelta a la resistencia. Pues mira, de entrada, si yo estoy viendo que de plano tiene mucha resistencia con una situación X, de entrada lo primero que hago es como darle la vuelta a esa situación X, ¿no? O sea, tampoco no, o sea, no basarme como en, por ejemplo, si viene consumo de sustancias, pues no es como basarte en la situación, bueno, pero vamos a explorar otras, o sea, le das más alternativas, ¿no? Que lo vea en ese momento funcional precisamente para rescatar la intención o el objetivo de la sesión como tal. Y poco a poco le vas introduciendo lo que es la situación precisamente a trabajar. Ok, excelente, Alberto. Muchas gracias por tu participación.
Voy a leer el chat por acá. Julián, se le comenta si en ese momento es su decisión, está bien, pero que conforme vayamos avanzando en el tratamiento, vamos a ir revalorando la meta que decidió. Muchas gracias, Julián. Sí, también es cierto. Y Adriana, favorecer que visualice algunos cambios a partir de sus necesidades. Excelente, muy bien. ¿Hay alguien más que le gustaría que le abramos el micrófono? ¿No? Listo, pues bueno, yo creo que con estas aportaciones es cierto, yo creo que también una de las ventajas que tiene este programa de intervención con adolescentes es la flexibilidad que existe. Yo lo que puedo compartirles es, nosotros tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros objetivos. Vamos a buscar la abstinencia de todas las sustancias que representen un riesgo para el adolescente, incluyendo el alcohol. En el caso de que en este momento el adolescente no se encuentre dispuesto a querer generar ese cambio, puedo generar esta flexibilidad de preguntarle, bueno, ¿y qué sí es lo que te gustaría hacer? Ya me dices que no quieres dejar de consumir, pero ¿qué sí te gustaría el hacer? Y ahí puedo empezar a generar otras alternativas con él, como lo mencionaba Alberto. Yo creo que la importancia es también que el propio adolescente es quien se vaya marcando sus metas y lo ideal es que él se plantee al menos una meta. Yo, con base en mi experiencia, lo que también le sugiero al adolescente es plantearle una meta de abstinencia, al menos estas 5 sesiones que va a tener conmigo en tratamiento. Yo lo que les digo es, bueno, tú me dices que no tienes un problema con el alcohol, ni con la piedra, ni con el cannabis, entonces no significaría ningún reto el que lo dejes de consumir, al menos en estas 5 sesiones que vamos a tener. Yo lo que te propondría es que te mantengas sin consumo, que yo te pueda dar la información que yo creo que te puede llegar a ayudar, te puede llegar a fortalecer en tus diferentes áreas de vida y vamos viendo cómo te sientes, qué es lo que pasa y podemos ir generando más alternativas. Yo la propuesta que usualmente les hago es esto, porque ayuda en el caso de que ellos no puedan dejar de consumir y regresen a consumir. Nos podemos dar cuenta como una área de oportunidad en donde entonces él ya a la siguiente sesión llega y me dice, bueno, pues es que no dejé de consumir y entonces pues ya podemos nosotros el utilizar esta información que él nos está dando. De igual forma, si el adolescente dice que no quiere dejar de consumir, está bien. Ya durante la primera sesión vamos entonces a empezar a trabajar con estas discrepancias que va a tener y vamos a estar haciendo un balance de decisiones para que él pueda tener una perspectiva más real de lo que le está sucediendo actualmente y no solamente la perspectiva que él cree tener de lo que en realidad están pasando. Y pues muy bien, pues muchas gracias a los tres a las 3 personas que participaron. En verdad es muy valiosa la información que comparten. Y pues bueno, ya vimos entonces lo que es la segunda etapa dentro del tratamiento. Ahorita pasaríamos a lo que es la tercera, que ya sería la inducción al tratamiento. Aquí lo que haríamos sería un reporte de los resultados que nosotros vimos de la valoración que le hicimos. Aquí es donde vamos a aplicar con mayor detenimiento todas las estrategias de entrevista motivacional que vieron. Me gustaría que me mencionaran algunas de las estrategias que ya vieron de entrevista motivacional que recuerden. Crear la discrepancia. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? No confrontación. No confrontación. Excelente. ¿Qué más? Escucha reflexiva. Escucha reflexiva. Excelente. Parafraseo. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Así es. Todas estas estrategias van a ser útiles dentro de el reporte de resultados que vamos a tener, porque es la manera en donde nosotros vamos a mostrar el programa de adolescentes como una alternativa para generar un cambio en el usuario. Y principalmente, pues bueno, en la problemática que
él nos está diciendo que está teniendo en ese momento. Yo lo que les recomendaría son el hacer un par de preguntas. Aquí les puse ejemplos, digo, a final de cuentas no significa que los ejemplos que yo les doy los tengan que aplicar, porque hay muchas variaciones entre adolescentes y entre cada caso. Lo que yo trato de hacer es más bien el ejemplificarlo para que ustedes se puedan dar una idea del manejo que se podría llegar a tener con los adolescentes. Aquí lo que yo les sugeriría serían al menos estas 4 preguntas que yo creo que son de bastante utilidad. La más básica es preguntarle qué piensa de sus resultados y de su consumo, porque eso ya nos va a aterrizar a lo real. Como yo les explicaba en la Livare, vamos a empezar a ver entonces la cantidad real de lo que ha estado consumiendo de alcohol, la cantidad real de lo que ha estado consumiendo de cannabis, la cantidad real de lo que ha estado consumiendo de crack. Él me dice que no tiene un problema y que él se encuentra en un uso. Sin embargo, cuando hicimos el ejercicio del proceso adictivo, él decía que una persona que se encontraba en abuso es aquella persona que se tomaba 20 cervezas, y resulta que él, haciendo un análisis, sí se toma alrededor de 20 cervezas al mes. Entonces ahí vamos a empezar a generar esta discrepancia. ¿Qué piensas de estos resultados? ¿Recuerdas que cuando hicimos este ejercicio en el proceso adictivo, tú me mencionaste esto? Sin embargo, al mismo tiempo me decías que tú te encontrabas en uso, y los resultados en la Livare nos mostraron esto. ¿Qué piensas de estos resultados? ¿Qué te dice tu consumo en este momento? ¿Tú qué piensas de tu consumo? Vamos a empezar entonces a generar esta discrepancia entre la información que nos está dando con lo que él creía que estaba sucediendo. También al mismo tiempo es necesario el tener una escucha reflexiva con el adolescente. Esto va a ser una estrategia básica que van a tener ustedes, porque tenemos que aprender a no invalidar lo que el adolescente nos está proporcionando de información, ni a lo que él está viendo. Nosotros podemos tener la claridad de saber que nuestros objetivos van a hacer que él logre una abstinencia, porque es lo mejor que podría pasarle por todas las consecuencias que está teniendo, y que no presenta tantas redes de apoyo, y probablemente cuando sea mayor de edad sus redes de apoyo van a disminuir aún más. Entonces yo lo veo como su terapeuta, que lo ideal sería que él dejara de consumir, y esa va a ser mi meta, y yo tengo que tener claro que esa es mi meta, pero no significa que sea la meta del adolescente. Tengo que ver qué estrategias voy a utilizar para que entonces él encuentre su propia motivación de cambio y empiece a generar paulatinamente estos cambios, el poder tener esta flexibilidad con él y tratar de cumplir las metas que nosotros nos vamos a proponer. Y una segunda pregunta que yo les propondría sería el poderle preguntar si hay algo que le gustaría cambiar de su forma de tomar alcohol y o drogas. Aquí lo vamos a personalizar a lo que el adolescente está consumiendo. ¿Hay algo que a ti te gustaría cambiar en tu forma de tomar alcohol, o que consumes cannabis, o en tu forma en la que consumes piedra? ¿Hay algo que te gustaría a ti cambiar? Y al mismo tiempo el preguntarle, ¿hay algo que alguna vez te ha preocupado de tu consumo del alcohol, tu consumo con el cannabis, tu consumo con el crack? Que él mismo empiece a hacer un análisis de qué sería lo que en realidad le está sucediendo ahorita actualmente, y que él pueda entonces el regresarse a la realidad de lo que actualmente está sucediendo. Y otra de las preguntas que yo le haría, si él me sigue mencionando que él no tiene un problema de adicción y que él no considera que necesita realizar un cambio, entonces es poder utilizar esa información y mencionarle, bueno, tú ya me dices que no tienes un problema de adicción y que pues es algo que no te preocupa, pero ahora, ¿qué tendrías que hacer para seguirte manteniendo ahí y no generar una adicción? Porque ya lo vimos dentro de este proceso adictivo, que hay una línea muy delgada cuando saltamos del uso al abuso y a la dependencia. Entonces, ¿qué tendrías que hacer para mantenerte alejado de una adicción? Y ya entonces estoy empezando a generar una discrepancia en el usuario. Esta información nos va a servir al momento de iniciar con los temas que vamos a estar trabajando durante el tratamiento, que uno de los primeros pues va a ser este balance decisional, en donde voy a empezar a crear esta discrepancia entre las ventajas y desventajas que tendría él por continuar o dejar de consumir.
Y pues bueno, esta sería entonces ya la tercera etapa, que sería entonces la inducción a tratamiento. Como resumen, entonces sería el hacer el reporte de los resultados, el preguntarle a él qué es lo que piensa de esos resultados, si hay algo que le gustaría cambiar, hay algo que le preocupa, y al mismo tiempo si hay resistencia y él me dice que no tiene un problema de adicción, el poderle entonces el preguntar qué tendría que hacer para mantenerse entonces alejado de esa adicción que él no tiene. Y pues bueno, entonces ahorita les voy a hacer un pequeño resumen para que ya podamos pasar a la cuarta etapa, que ya sería como tal el tratamiento. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Las 3 primeras etapas, entonces, del programa de intervención breve para adolescentes, que entonces fue la primera, que es la identificación de casos, que es donde se aplica el POSIT. La segunda, que entonces ya es la evaluación, donde se puede aplicar entonces entrevista motivacional, se aplica la LIVARE, se aplica el DSM-4 para identificar si hay indicios de dependencia, y se aplica el cuestionario de confianza situacional y el POSIT en el caso de que no haya una previa valoración. Y finalmente, la inducción al tratamiento, que es cuando se le entrega ese reporte de resultados y se hace el compromiso para iniciar un tratamiento. Ya que terminamos estas 3 primeras etapas, entonces ya pasaríamos a la cuarta, que ya es el tratamiento en sí. Durante el tratamiento con los adolescentes, lo que vamos a ver es que va a estar basado en 5 sesiones. Durante estas 5 sesiones va a haber objetivos muy específicos en cada una de las sesiones. Nos vamos a adentrar en cada una y se las voy a ir desmenuzando un poquito más para que podamos ver la importancia de cada una de las estrategias y ejercicios que están propuestos en el programa de adolescentes. Vamos a iniciar con la primera sesión, que es, aquí es donde se genera la meta que el adolescente se quiere plantear. Yo, como les mencionaba, este programa es flexible y es bondadoso en el sentido que nos vamos a basar en lo que el adolescente nos quiera mencionar o lo que él se quiera plantear más bien, pero es importante que nosotros lo vayamos conduciendo hacia la abstinencia en todas las sustancias, principalmente, pues bueno, las sustancias que son ilegales o legal como el tabaco. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Le vamos a preguntar cuáles serían las metas que le gustaría plantearse con el consumo del alcohol. Lo que yo le preguntaría sería, ¿a ti te gustaría dejar de consumir alcohol? Si él me dice no, ok, ¿qué meta te gustaría plantearte? Para ti, ¿qué sería lo ideal en tu consumo de alcohol? A lo mejor él me dice, bueno, quiero consumir alcohol los fines de semana. Ok, y bueno, ¿recuerdas que yo te había hablado acerca de lo que son el consumo de bajo riesgo, la cantidad de alcohol que se tendría que consumir para que no pongas en riesgo tu salud? ¿Qué es lo que tú te propondrías? Y a lo mejor él ya empieza a decir, bueno, pues yo me propondría el tomarme entonces cuatro cervezas por ocasión. Ok, y entonces ya logré una meta en el consumo de alcohol. De ahí pasaría también a lo que es la meta en el consumo de cannabis y consumo de crack, en este caso que hemos ido manejando hipotéticamente. De igual forma, preguntarle qué es lo que le gustaría hacer, cuál sería la meta que le gustaría plantearse. Yo aquí lo que haría sería el preguntarle por qué esa meta, en dado caso de que él me diga que no quiere dejar de consumir y que lo mantendría en un bajo consumo. Yo le preguntaría que por qué quisiera el mantenerse esa meta. Yo aquí incluiría esto que les mencionaba hace un momento, de que pudiéramos entonces el poder decir, bueno, si tú me mencionas que no es un problema para ti el dejar de consumir, porque no consideras que tienes una adicción, ¿qué pasaría si nos hacemos la meta de no consumir en estas 5 sesiones que vamos a estar teniendo? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si tú no consumes cannabis? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si tú no consumes crack? Y generar nuevamente esta discrepancia con el usuario y poder llegar a alguna meta con él.
Ya que hacemos esto, lo que vamos a hacer durante cada una de las siguientes 5 sesiones es siempre iniciar y preguntarle si hubo algún día de consumo. Si es que hubo consumo, preguntarle la cantidad que consumió y preguntarle cuáles fueron las situaciones en las que él consumió. Esto y de igual forma nos va a dar la información que nos va a permitir el saber el tipo de intervención que vamos a estar haciendo con él. Y durante esta sesión lo que se va a empezar a trabajar es el balance decisional. Esto ya lo habían visto en clases pasadas. Cuéntenme, ¿qué recuerdan del balance decisional? Pues que el propio usuario evalúe cuáles son los pros y los contras o como dice aquí, las ventajas y desventajas de continuar consumiendo o de dejar de consumir, ¿no? Y con ello poder ayudarle a resolver la ambivalencia y establecer una meta de tratamiento. Excelente, Julián, excelente. Y dijiste algo totalmente cierto, el generar una ambivalencia con él, porque lo que vamos a ver aquí son todas las pérdidas que podría llegar a tener y también al mismo tiempo las ganancias que podría llegar a tener si él se mantiene sin el consumo. Y aquí nuevamente es que él logre darse cuenta de lo que es su caso en particular. Sí sería importante de que nos basáramos en lo que es la necesidad de cada uno de las personas y las consecuencias y la historia de vida de cada uno de las personas. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son todos los ejercicios y las estrategias, pero también es necesario que nosotros adaptemos nuestras estrategias al caso particular de cada uno. Entonces, aquí lo que vamos a hacer sería eso, el que podamos entonces el hacer este ejercicio en conjunto con él y poderle preguntar, bueno, ¿cuáles serían las ventajas si tú decidieras el mantenerte en un consumo de bajo riesgo en el alcohol? Esto que me mencionabas de 4 cervezas por ocasión. ¿Cuáles serían las ventajas que tú encontrarías? Y al mismo tiempo, ¿cuáles serían las desventajas que tendrías de mantenerte con este consumo que me mencionas de 4 cervezas? Y posteriormente, ¿cuáles serían las ventajas de no cambiar? Es decir, de que tú continúes teniendo el consumo que usualmente estabas teniendo. ¿Y cuáles serían las desventajas de no cambiar, de continuar con este consumo que tenías antes de iniciar este proceso terapéutico? Yo creo que aquí también es importante que nosotros lleguemos a visualizar también qué es lo que ha mantenido la conducta de consumo del adolescente. Usualmente nosotros no solemos basarnos en lo que son las ventajas o las ganancias que se obtienen por el consumo, pero eso nos da información bastante valiosa que nos permite a nosotros el poderla transformar en una estrategia que a lo mejor podría ser alguna habilidad para la vida. Si supongamos, el adolescente me dice que usualmente la ventaja que tiene con el alcohol es que se atreve a hacer cosas que no se atreverían, como hablarle a las niñas, o el poder hablar de temas que a lo mejor no podría porque le da pena, porque él se considera una persona un poco más tímida, pero ya bajo el efecto del alcohol sí se atreve a hablarle a otras personas, a hablar de otros temas. Podemos entonces nosotros identificar que esto puede ser una de ciertas características que está manteniendo entonces la conducta del alcohol y junto con otras más, ¿no? Porque también, bueno, tiene mucho que ver el contexto en el que se encuentra el adolescente, porque, bueno, no es unicausal el consumo del alcohol. Lo ideal es más bien identificar todas las causas que están alrededor. En este caso en particular, identificar estas ganancias que él obtiene por el alcohol, para que al mismo tiempo entonces nosotros podamos empezar a trabajar con él y poderle preguntar, bueno, ¿y qué pasaría si podemos trabajar con alguna estrategia que te ayude a ti a poder atreverte a hablarle a una niña, atreverte a platicar con amigos sobre otros temas sin que tengas estas consecuencias que al mismo tiempo tú me estás compartiendo que tienes con el alcohol?
que es ya el involucrarte en peleas, el saltar al consumo de crack cuando ya estás intoxicado. ¿Qué pasaría si reducimos el riesgo y entonces atacamos a esto que tú ahorita me mencionas? Y ya es entonces empezar a generar alternativas con el adolescente donde él pueda sentirse identificado, porque a final de cuentas, si se dan cuenta, estamos hablando de lo que el adolescente en ese momento nos está proporcionando como información. Yo creo que el balance de decisiones va a ser algo que es básico el trabajarlo con él o con todos los adolescentes. Porque va a ayudar entonces a que tome decisiones que sean las más adecuadas. Yo la mayoría de las veces le digo a mis adolescentes que no es que tomen una decisión o más bien que tomen la decisión que quieren en ese momento. A veces lo que queremos no es lo más adecuado y lo que buscamos con el balance decisional es que ellos tomen una decisión que sea la más adecuada, la más conveniente para ellos o la que más les conviene en ese momento, más allá que lo que ellos quieren. A lo mejor simplemente son estas respuestas reactivas que puede llegar a tener, pero vamos a tratar durante el proceso terapéutico que él logre hacer una pausa y poder tomar una decisión más adecuada. Yo usualmente les explico a los adolescentes que entre lo que todos pensamos y hacemos, tenemos un espacio. Este espacio es lo que utilizamos para elegir qué es lo más conveniente por hacer y con esta estrategia del balance decisional nos va a permitir tener este espacio para elegir qué es lo más adecuado ante las situaciones. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí con la primera sesión? Sí. Bien, gracias. Pasamos. Sí. Gracias. Pasamos a la siguiente sesión entonces. Ya que nosotros identificamos lo que es nuestra meta de consumo con el adolescente y ya hicimos este balance decisional, ahora lo que identificaríamos durante esta sesión son todas las situaciones que han llevado al adolescente a consumir. Yo aquí trato de dividirlas siempre en dos, que pueden ser situaciones agradables o situaciones desagradables. La literatura nos dice que todas las personas consumen por dos razones: para sentirse mejor o para no sentirse tan mal. Lo ideal es identificar qué es lo que le sucede a mi adolescente. ¿Por qué consume? ¿Por alguna de esas dos? ¿Por las dos? Tengo yo que identificar para poder saber entonces qué es lo que yo le puedo dar al adolescente para entonces trabajar con esa área de oportunidad y que obtenga más alternativas. Si él cuando se siente mal usa el alcohol, entonces el alcohol va a estar como una opción, pero tengo que entonces ayudarlo a generar más alternativas. Si él me dice que como una situación de consumo es que cada que se pelea con su novia se va en automático a beber alcohol, bebe en exceso y salta al consumo de crack, entonces yo ya sé que esto tiene cierto sentido y en realidad lo ayuda a disminuir este malestar emocional que está sintiendo en ese momento, pero a la vez lo está llevando a tener consecuencias, que es estar abusando de una segunda sustancia, ponerse en una situación de riesgo, probablemente tener problemas familiares, etcétera. Y de ahí podemos seguir sumando cuáles son las consecuencias. Ahora, ¿qué sucede si yo conozco toda esta cadena de eventos y me permite entonces el poderle decir: oye, ya sé que cuando tú tienes un problema con tu novia, piensas en automático en irte a beber, pero ahora, ¿qué pasaría si generamos más alternativas de cambio? Que cuando tú te pelees con tu novia, busquemos otras alternativas. No, quizás no a evitar el que tú tengas peleas con tu novia o que llegues a tener algún otro tipo de malestar emocional, pero lo que podemos hacer es generar alternativas ante ese malestar que estás sintiendo o ante una situación desagradable y también al mismo tiempo con las situaciones agradables. Lo ideal aquí es tratar de identificar estas situaciones e identificar al mismo tiempo cuáles son las consecuencias positivas y negativas, como este ejemplo que les daba. Una situación de consumo es que cada que me peleo con mi novia, me voy a consumir y me consumo alrededor de 4 caguamas y de ahí salto y me consumo 3 o 4 papeles de crack para bajarme entonces lo intoxicado con el alcohol y que mi familia no se dé cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias positivas? Pues a lo mejor el adolescente en ese momento me dice que se olvidó de la pelea que tuvo, que la está pasando bastante bien con sus amigos, que le agrada el efecto de la piedra, le agrada
agrada también el adormecimiento que tiene el alcohol en él. Y como consecuencias negativas, pues bueno, haberse gastado el dinero que planeaba utilizar para unos tenis, que su novia le dejó de hablar más porque a lo mejor ya estando intoxicado la fue a buscar, se hicieron de palabras y llegaron a jalonearse, y entonces pues la novia lo terminó. Los papás se dieron cuenta de que llegó muy mal y sospechan que volvió a consumir drogas. Y al día siguiente él se siente mal, no físicamente, pero sí se siente mal emocionalmente por todo lo que pasó con su novia. Entonces, lo que hacemos en esta segunda sesión es tratar de ir identificando todas estas consecuencias positivas y negativas con cada una de las situaciones de consumo que el usuario me reporta, que son las más comunes en las que él presenta consumo con alguna de las sustancias. Lo ideal es ir desmenuzando cada una de estas situaciones. Esto me va a permitir entonces el yo poder saltar a la tercera sesión, donde voy a poder trabajar con los planes de acción ante esas situaciones. Pero lo primero que tengo que hacer es identificarlas. ¿Alguien por ahí quería mencionar algo? Escuché una voz. ¿No? Es lejos. Bien, entonces continúo. Entonces, como les explicaba, esto nos va a permitir el poder entonces saltar allá los planes de acción. Lo primero que tengo que hacer es identificar, tener este panorama general de lo que está sucediendo para entonces poder hacer un plan de acción. Yo no puedo hacer un plan de acción si antes no sé qué es lo que necesito empezar a modificar, cambiar o mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la segunda sesión. Aquí, de igual forma que en la primera, vamos a identificar si hubo consumo de alcohol, de cannabis, de crack, si hubo, qué cantidad y cuáles fueron las situaciones de consumo. Yo les recomiendo que si el adolescente sigue consumiendo, puedan hacer este balance de decisiones. Si él me menciona durante esta sesión, pues sí volví a consumir, ok, justamente esta situación que te acabo de compartir, de que me peleé con mi novia y consumí alcohol y crack, es algo que me pasó el fin de semana, ok, y entonces hago este balance de decisión, y lo que yo aquí le sugeriría es que le pregunten, ¿y qué crees que es lo que te conviene más? Ya ahorita hablamos de qué es lo que tú sentiste en ese momento por hacer, lo que creíste que era lo mejor, lo que tenías ganas de hacer, pero ya viendo todo este panorama más específico de lo que sucedió, ¿qué crees que te convenga el hacer? ¿Crees que te convenga que cada que tienes una discusión con tu novia, irte en automático a tomar? ¿Tú consideras que sería lo más adecuado? Y empezamos a crear esta discrepancia con él. A lo mejor él puede llegar a decir, no, pues bueno, no es lo más adecuado, pero sí creo que es lo que me convenía en ese momento por hacer, ¿ok? Y ahí entonces es nuevamente este enganche para poderle mencionar, bueno, ¿y qué sucedería si empezamos a crear un mayor número de alternativas para que tú puedas identificar qué es lo más adecuado para hacer al momento en el que te pelees con tu novia, y que tú puedas disminuir las consecuencias negativas que aquí estás presentando? Porque me dices que como consecuencia positiva tuviste 3, que fue divertirte con amigos, te gusta el efecto de la piedra y simplemente te olvidaste de lo que pasó. Pero al mismo tiempo, como consecuencias negativas, terminaste teniendo una pelea más severa con tu novia, infringiste una agresión física con ella, tu familia se dio cuenta de que llegaste intoxicado, sospechan de que volviste a consumir piedra, te pone en riesgo por la situación en la que te encuentras legalmente, y no pudiste ocupar el dinero para lo que tú habías planeado. Entonces tuviste 5, por mencionar algunas. Probablemente si seguimos identificando vamos a encontrar un poco más. Entonces, basándonos con este balance, ¿qué es lo que te convendría más? Y nuevamente entonces trabajo con la información que el adolescente me está proporcionando en ese momento. Y vamos a saltar entonces a la tercera sesión, donde ya vamos a poder trabajar con los planes de acción ante las situaciones de consumo que está presentando. Durante esta tercera sesión, lo que vamos a hacer es tratar de aplicar la estrategia básica de solución de problemas. Esta estrategia es
muy básica y ayuda, bueno, básica, como lo dice ahí, es muy sencilla de aplicar y creo que tiene bastantes beneficios para poder resolver los problemas de vida cotidiana. Es básicamente que la persona identifique la situación problemática, genere una lluvia de ideas, lo que se le ocurra por resolver la problemática, genere las ventajas y desventajas de cada una de las opciones que eligió aquí como alternativa y finalmente que elija la opción que tenga más ventajas o menos desventajas. Entonces es muy sencillo. Para llevarlo a cabo es básicamente generar más alternativas para poderle dar solución a la problemática o al conflicto que está presentando. Esta es parte de una de las habilidades para la vida. Y es algo que se va a trabajar entonces durante esta tercera sesión. ¿Qué es lo que se va a hacer? Con todas las situaciones que me mencionó aquí el usuario, yo voy a poder entonces trabajarlas durante esta sesión. Y lo que voy a hacer es que por cada una de estas situaciones voy a generar 2 planes de acción y sacar las ventajas y desventajas de cada uno. Por ejemplo, una situación de consumo es la pelea con mi novia. Ok, esa es la situación de consumo número 1. Voy a generar 2 alternativas para solucionarlo. A lo mejor el adolescente en ese momento me dice, pues bueno, me acabo de pelear con mi novia, entonces me voy a mi casa y le pego al saco de box que tengo ahí. Ok, y ese es un plan de acción. ¿Cuál sería un segundo plan de acción? No, pues irme con amigos. A lo mejor el adolescente en ese momento me dice que no se va a ir a consumir, que simplemente quiere ir a despejar su mente. Ok, y está bien. Son los 2 planes de acción que tenemos ahí. Si se pueden generar más planes, excelente. Como mínimo 2 por cada una de las situaciones que el adolescente nos va a reportar. Aquí lo que vamos a hacer es sacar ventajas y desventajas de cada una de las opciones que él nos está dando en ese momento. Si él me dijo que como opción número 1 es irme a mi casa y pegarle al saco de box que estoy teniendo, ¿qué ventajas encontraría? A lo mejor el adolescente me dice que sería el sacar todo el enojo que tiene, desestresarse, siempre que hace ejercicio se siente un poco mejor y como desventajas, pues que no arregló el problema, que sigue pensando que él tiene la razón y pues que pues le siente ganas o deseo de irse a tomar para pues pensar en relajarse. Y esas van a ser las ventajas y desventajas. Y en el segundo plan, el ir con amigos para desestresarse. ¿Cuál es una ventaja? Pues a lo mejor él me dice que va a poder hablar acerca de lo que le pasó. Otra ventaja a lo mejor puede ser que se va a distraer, se va a olvidar de la pelea que acaba de tener y como desventaja es que él conoce a sus amigos y probablemente sus amigos lo van a invitar a tomarse una cerveza para desestresarse, para olvidarse de lo que pasó y que probablemente pueda llegar a pasar lo que él me acaba de compartir en la sesión, que salta al consumo de crack. Entonces, ya tengo esas 2 opciones. Durante esta sesión lo que voy a hacer es preguntarle, bueno, ¿y cuál crees que es la opción que tiene más ventajas o menos desventajas? ¿Cuál sería la alternativa que te convendría más? Y lo que estamos haciendo aquí es generar el mayor número de alternativas para que él no se quede con la primera que tenía. Lo que vamos a hacer entonces es romper con este patrón que tenía con anterioridad de pelea y entonces consumo o dinero extra, consumo. A lo mejor un problema familiar y consumo. Tiempo libre, consumo. Dinero extra, consumo. Entonces, lo que vamos a hacer es poderle hacer ver al adolescente que las peleas, el dinero extra, tiempo libre, no lo vamos a poder eliminar. Lo que tenemos que hacer es generar alternativas que sean más saludables que la que él estaba utilizando en ese momento, porque simplemente las consecuencias que trae a la larga dejan de ser rentables para él. Entonces lo que vamos a hacer es eso, el que básicamente él genere sus propias alternativas, que él busque de qué manera puede generar esta resolución a los problemas que puede llegar a presentar o a las situaciones de consumo de una manera más efectiva, que viendo cuáles son las ventajas y desventajas que tenía. Ahorita
Estos ejemplos que yo les estoy dando es en este caso hipotético y regreso nuevamente. Lo hago para ejemplificar cómo es la utilidad y cómo es que es su aplicación. Sin embargo, va a variar mucho. Hay usuarios que tienen más recursos que otros, y recursos me refiero a emocionales, redes de apoyo, y la manera en la que se va a utilizar cada uno de los ejercicios va a variar demasiado de un adolescente a otro. Lo ideal es saber cuál es el objetivo de cada ejercicio, cuál es el objetivo de la sesión y saber la utilidad que tendría dentro de mi proceso con el adolescente. No significa que lo tengo que aplicar como yo se los estoy explicando, es simplemente para ejemplificar cómo es que es su utilidad. Y ahora, durante esta tercera sesión, también algo que se va a trabajar es la prevención de recaídas. Ustedes van a trabajar la prevención de recaídas en próximas clases. Creo que en la clase que viene la van a trabajar, sino en próximas clases lo van a ver con un mayor detenimiento. Pero bueno, aquí lo que yo les puedo adelantar es que también durante esta sesión lo que van a hacer es empezar a identificar cuáles serían las situaciones de riesgo a las cuales se podría enfrentar el adolescente, que lo podrían llevar a aumentar la probabilidad de que él vuelva a consumir alcohol o drogas. Básicamente ese va a ser el objetivo de la prevención de recaídas. Como les menciono, ustedes lo van a ver ya con un mayor detenimiento en su próxima clase o próximas clases. Y pues bueno, ya ahorita basándome en lo que es la prevención de recaídas, pues me gustaría hacerles una pregunta basada en su propia experiencia. Aquí ya se está viendo la pregunta que quiero hacerles. ¿Ustedes cuáles identifican que son las situaciones de riesgo más recurrentes en los adolescentes que los llevan a volver al consumo de alcohol y drogas? La falta de comunicación familiar y la influenciabilidad de amistades. Excelente, Julián, así es. Por acá. Déjenlos leo. Grupo de pares, excelente, excelente. Y esto es una realidad. Estas son las particularidades de lo que yo les mencionaba, y miren, ahorita también Norma, baja supervisión en casa, excelente. Se dan cuenta que lo hablamos al inicio de la clase, que si había diferencias en el trabajo con un adolescente con conflicto con la ley y uno que no lo está. Se dan cuenta que estas situaciones de riesgo están en cualquier adolescente, indistintamente si está en conflicto con la ley o no lo está. Y estas son las similitudes de las que yo hablaba. Va a haber un cambio en las intervenciones que tenga yo con mi adolescente, pero van a haber muchas particularidades que vamos a tener que trabajar con él. Yo creo que a final de cuentas, esto que mencionaban de la baja comunicación que se tiene o una comunicación que no es asertiva, la baja regulación de las emociones, los pares que mencionaban por acá y acaban de mencionar algo más, el contexto comunitario, un foco rojo de riesgo, y eso es totalmente cierto. ¿Y qué sucede cuando los adolescentes viven en un barrio donde existe consumo de sustancias, venta de sustancias hasta de la propia familia? Yo no voy a poder hacer que el adolescente cambie eso, no voy a poder cambiar su barrio, ni voy a poder cambiar tampoco el contexto familiar en el que se encuentra. Lo que voy a poder hacer con él es que él sea más consciente de los riesgos en los que se encuentra y que las decisiones que toma sean las más adecuadas para él, partiendo desde el supuesto de no voy a poder cambiar su contexto, probablemente no pueda cambiar a su familia y voy a tener que balancearlo entonces el tratamiento entre la aceptación y cambio. ¿Qué voy a tener o qué va a tener que aceptar el adolescente? Que el contexto en el que se desenvuelve no es el más adecuado, pero es el que está y no lo voy a poder cambiar. Entonces, ¿qué sí está en tu poder qué sí está en tu poder cambiar, al menos en lo que te podría corresponder a las respuestas que tienes con tu contexto? Y justamente eso es parte de las intervenciones que van a tener. Todas las habilidades para la vida que ustedes le van a proporcionar al adolescente
van a ser puntuales con las necesidades que este esté presentando o las áreas de oportunidad que les hayan reportado o que ustedes identifiquen como un área de oportunidad. Es importante que todas estas situaciones de riesgo las manejen con él. Hay situaciones que son muy específicas de los adolescentes, como esto que mencionaban de los pares, pero también hay situaciones muy particulares que van de adolescente a adolescente. Lo ideal es siempre personalizar el tratamiento que se está teniendo con él para saber qué es lo más adecuado para mejorar al menos las respuestas que está teniendo ante su contexto. Muchas gracias por los comentarios que hacen, en verdad son muy valiosos. Y pues bueno, entonces ya vimos lo que es la tercera sesión, entonces que ya identificamos lo que son las situaciones de riesgo, planes de acción y también vemos lo que es la prevención de recaída, cuáles serían estas situaciones de riesgo que podrían estar presentes al momento en el que él termine un proceso terapéutico o a largo plazo, cuáles serían estas situaciones de riesgo para él. Y ahora, en esta cuarta sesión, lo que vamos a trabajar son las metas de vida. Aquí es importante que el adolescente empiece a crearse metas de vida a corto y largo plazo. En un adolescente una meta a corto plazo sería 1 mes y una meta a largo plazo serían 6 meses. Esto es lo que se propone dentro del manual. Puede haber variaciones. Lo ideal es de que él al menos se proponga una meta a corto plazo y una meta a largo plazo. Ustedes pueden elegir a lo mejor 2 metas, 3 metas o hasta 4 metas. Esto ya va a depender de ustedes. ¿Qué es lo importante dentro de esta sesión? Lo primero, que elija cuál es la meta que se va a proponer y que también identifique cuáles son los pasos que tendría que hacer en concreto para poder llevar a cabo estos planes de acción. Esto es importante y pareciera que suena muy obvio, pero yo a veces les explico a los adolescentes que si no se crean los pasos para iniciar el plan de acción es como si fuera un deseo. Yo a veces les digo a ellos, es que es como si yo te dijera que me quiero comprar un carro del año. Se convierte en un deseo si yo no hago un plan de acción y simplemente espero que por arte de magia me aparezca el carro. Hacer una meta es plantearme cómo voy a hacer para comprarme el carro, en cuánto tiempo me lo voy a comprar, qué es lo que necesitaría para comprarlo, cuáles beneficios obtendré al comprarme ese carro, porque esto me va a motivar a que yo me quiera comprar el carro. ¿Qué necesitaría para lograrlo? ¿Cuáles serían los obstáculos que podría llegar a tener y si necesito apoyo de alguna persona en particular? Y básicamente esto es para las metas generales. Yo le sugeriría aquí también que si el adolescente está pensando en una abstinencia, ya logró el aceptar una abstinencia como parte de sus metas, que logren con él el plantearse también como una meta a largo plazo la abstinencia y que ustedes puedan utilizar estas preguntas que aparecen en la pantalla como una motivación para cambio también para él. ¿Qué beneficios obtendría si tú te mantienes en abstinencia? ¿Qué obstáculos encontrarías si para el momento en el que tú busques tener esta abstinencia? Como hace un momento se los mencionaba, hay adolescentes que tienen familia que vende droga o que consume también droga hasta en la propia casa. Esos serían obstáculos. El que el adolescente logre identificarlos va a permitir entonces el poder hacer un plan de acción que es el más adecuado para su edad, el más adecuado para las circunstancias de vida que está teniendo y para el contexto en el que se desarrolla. Pero va a permitir el que él sea un poco más consciente de lo que es el entorno de lo que le está sucediendo. Idealmente, pues lo que se busca es que él se plantee algunas metas en los diversos ámbitos de vida, que puede ser el familiar, puede ser el escolar, el laboral, interpersonal, en pareja. Cualquier ámbito es importante para crear metas. Esto, lo que yo les menciono es que el tener metas de vida es como si tuviéramos un timón que nos va a permitir saber hacia dónde es que nos estamos dirigiendo y las metas es lo que nos va a permitir a nosotros saber si estamos siendo congruentes con las acciones que estamos teniendo. Si yo me propongo como meta esta meta que les mencionaba de comprarme un carro, a lo mejor no va a ser congruente que entonces toda mi quincena me la gaste en un artículo en particular. No es congruente con la meta que me estoy planteando. Entonces, con el adolescente lo que yo hago es
explicarle esto mismo. Si yo busco como meta el mejorar la relación con mi mamá o mejorar la relación con mi papá o con mi familia en general, quizás no va a ser congruente entonces el uso de sustancias, porque sé que esto me está alejando de la meta que yo me estoy proponiendo o lo que es valioso para mí en mi vida. Entonces esto les va a servir como un timón a saber hacia dónde es que van a empezar a moverse. Algo que yo les digo a los adolescentes es que van a existir metas que van a tener un fin, como este ejemplo que les daba, a lo mejor una meta de comprarte algo en particular, comprarte unos tenis, una sudadera, una meta que tiene un fin. Yo llego a esta meta y ya se cumplió, pero hay metas que son continuas, como una buena relación. Es una meta que nunca termina, es una meta que va a ser continua. Entonces los pasos que voy a tener aquí van a ser continuos y tengo que mantenerlos a lo largo del tiempo. Y también es importante el mencionarle que las metas van a ser en este momento las ideales, puede ser que cambien. Yo les menciono a los adolescentes que podemos darnos una meta como de me quiero con bicicleta, que como beneficio encuentre el poderme trasladar más rápido a la escuela o trasladarme rápido al trabajo. Pero ¿qué sucede si a lo mejor cambian de trabajo o sucede algo con lo que está sucediendo actualmente? Una contingencia sanitaria que lleva entonces a las personas al estar en casa y a lo mejor la meta va a cambiar porque las circunstancias de mi vida me llevan a que ya no sea una meta que sea viable. Es importante también mencionarle a los adolescentes que pueden llegar a existir obstáculos que no dependen de ellos o puede llegar a haber circunstancias de vida que lleven a que esa meta ya no sea relevante o ya no sea valiosa, al menos en este periodo de vida. Es importante que trabajen en conjunto con él porque esto también va a reforzar la congruencia con las metas que se está proponiendo. Aquí también es de importancia porque si el adolescente no quiere seguir en abstinencia o no busca una abstinencia, podemos jalar lo que es el consumo y preguntarle, bueno, ¿y qué obstáculos encontrarías o qué necesitarías para llevar una buena relación con tus papás? Es algo que tú quieres hacer, pero ¿qué necesitarías para lograrlo? La mayoría de las veces dicen, bueno, pues pasar tiempo con ellos, no mentirles, ¿qué más? ¿Qué más? Y tratar que ellos lo propongan para llegar a un punto en donde ellos digan, bueno, pues dejar de drogarme porque pues eso me lleva a que no tenga una buena relación con ellos. Ok, ¿y qué piensas de eso? Entonces crean nuevamente esta discrepancia con la información que el adolescente me está proporcionando, no información que yo le estoy poniendo, porque a lo mejor yo le puedo decir, bueno, es que no vas a llevar una buena relación si sigues consumiendo, no lo sé, y en realidad puede ser que el adolescente no se siente identificado con ello, necesitamos nosotros llevarlo a ese punto para que él pueda identificarlo como una motivación de cambio. Si se dan cuenta, cada tema tiene una importancia muy específica para poder entonces jalar con una meta de abstinencia con toda la información que el adolescente nos vaya proporcionando. ¿De acuerdo? Y pues bueno, esta sería la cuarta sesión que se tendría. Ya la quinta sesión, que es la última, es básicamente una revisión sobre el proceso en cuanto a la reducción del consumo y todo lo que tendría que hacer para mantener el cambio. Aquí se van a utilizar dos instrumentos. El primero de ellos es la Livare, nuevamente, que lo que me va a permitir es, en este último mes y medio que estuvo conmigo el usuario, voy a volver a plantear cuánto es lo que consumió. Me va a permitir entonces el poder sacar el Livare que le hice durante la valoración y al terminar el tratamiento, que me va a permitir entonces el poder hacer un comparativo y ver cuánta fue la reducción que tuvo y poderle preguntar al adolescente, bueno, ¿y qué piensas de que redujiste tu consumo a esto? ¿Fue tan malo el haber reducido tu consumo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ganancias has obtenido ahorita de que te has mantenido alejado del consumo? El volver a generar estas motivaciones de cambio y finalmente pues se va a aplicar nuevamente el cuestionario de confianza situacional, el que habíamos hablado durante la valoración, que nos permite el medir su nivel de autoeficacia. ¿Qué tan capaz te sientes en este momento de volver a tener una discusión con tu novia y no irte a consumir?
Entonces voy a ir midiendo qué tanto las habilidades que ha trabajado conmigo a lo largo de las últimas sesiones le han ayudado a poder reducir esta conducta reactiva y generar más alternativas para hacerle frente a una situación conflictiva o también a una emoción agradable. Puede ser que ahora el adolescente vaya a ser su cumpleaños o vaya a ser el cumpleaños de alguien más y poderle preguntar, bueno, ¿qué tan capaz te sentirías de no consumir alcohol el próximo mes que va a ser tu cumpleaños o el cumpleaños de uno de tus mejores amigos? Esto también me va a ayudar a generar planes de acción. Si él no se siente capaz de poderlo hacer, entonces, ¿qué necesitarías? ¿Qué es lo que tú necesitarías trabajar entonces para aumentar el nivel de auto? Ahora, también hay algo que yo les menciono mucho respecto al nivel de autoeficacia a los adolescentes, que va a variar conforme va pasando el tiempo y depende mucho del momento. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que nuestro nivel de autoeficacia cambia. Yo usualmente les hago un ejemplo y vamos a suponer que ahorita todas las personas que estamos aquí sabemos manejar y tenemos el mismo tiempo manejando. Vamos a ponerle 10 años manejando perfectamente bien en carretera, en ciudad y es algo que hacemos cotidianamente. Ahora, le voy a hacer una pregunta a Ventura Antonio. Si yo te preguntara, Ventura, si tú, ¿qué tan capaz te sentirías de manejar de aquí a Cuernavaca ahorita, tomando en cuenta estas características que yo te doy, de que tienes 10 años manejando y manejas perfectamente bien en ciudad y en carretera? ¿Qué me dirías? Vámonos, de manera express. Excelente. Y ahora, vamos a meter más variables. ¿Qué pasaría, Ventura, si yo te incluiría que el día de ayer te dormiste a las 3 de la mañana y te paraste a las 5:30 de la mañana y no has tenido tiempo de descansar, te duele la cabeza y aparte de eso te has sentido un poco irritado? Si yo te preguntara, oye, Ventura, ¿qué tan capaz te sentirías de manejar en este momento de aquí a Cuernavaca? ¿Qué me dirías? Pues lo reagendo. Bien, no. Excelente. Ahora, te haría una tercera pregunta, Ventura. ¿Eso significaría que jamás podrías volver a manejar? No, de ninguna manera. Ok, ¿solo bajo estas circunstancias? Sí. Excelente, excelente. Y esto es el nivel de autoeficacia. Si se dan cuenta, cambia. Hay una conducta que se mantiene, que es la conducta de manejar, solamente que hay circunstancias que me llevan a mí a no sentirme capaz de hacerlo. Y eso mismo sucede con un adolescente. El adolescente se puede sentir capaz en este momento de ir a una fiesta con amigos y no beber alcohol, o no beber o no consumir ninguna sustancia, pero no significa que todo el tiempo lo va a hacer. Puede haber variables alrededor que pueden llevar al adolescente a que por momentos se sienta más vulnerable, que a lo mejor haya tenido una discusión en casa, su familia a lo mejor le dijo que ya no le iba a apoyar para la escuela, perdió dinero por alguna circunstancia y él consumía cuando había emociones desagradables y bajo situaciones desagradables. Esto lo vulnera y no quiere decir que él no pueda volver a estar en contacto con amigos. Significa que en ese momento no, porque su nivel de autoeficacia es más bajo. Nuestra labor entonces como terapeutas es trabajar también el nivel de autoeficacia con los adolescentes y poderle hacer ver que este nivel de autoeficacia va a ir cambiando con el tiempo. Él es quien va a ir teniendo su propio termómetro donde va a ir identificando qué tan capaz se siente y que él logre reducir los riesgos. Y para lograr esto, él tiene que ser consciente de lo que le sucede constantemente. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues bueno, esta sería la quinta sesión de tratamiento y con eso se terminaría la cuarta etapa. Ya faltaría la última etapa, que es súper sencilla, que es básicamente lo que es el seguimiento. En este programa lo que se hace es un seguimiento después de 6 meses que se concluyó el programa y lo que se va a hacer es aplicar 3 instrumentos. Es una entrevista de seguimiento, que aquí la vamos a poder ver, la estoy haciendo un poquito más grande, que si se dan cuenta es básicamente el poder identificar si la consulta
cuál era su, llegó a utilizar alguna estrategia, qué está haciendo durante todos estos 6 meses. Y sea nuevamente la línea base retrospectiva, que es nuevamente hacer una radiografía de lo que sucedió en estos últimos 6 meses con el usuario. ¿Cuál fue el consumo que estuvo teniendo, sí que existió? Entonces va a quedar en 0 y se vuelve a hacer con las sustancias que el usuario estaba reportando. En el caso que estuvimos manejando durante la clase, pues, al cannabis y crack. Entonces se vuelve a hacer con las para identificar que pudo permitir un antecedente de lo que fue antes, durante y después del trauma del adolescente. Y finalmente se vuelve a aplicar el periodo breve de confianza situacional. Este nos va a permitir nuevamente saber el nivel de autoeficacia en el que se encuentra el adolescente y todos los planes de acción que él ha hecho para el mantenimiento de su abstinencia. Y entonces, pues bueno, este sería básicamente todo el programa de intervención para adolescentes. Antes de que yo termine mi participación, nuevamente voy a creo que ya no se escucha bien. Les menciono que tiene en el trabajo. Hola, ¿ya me escuchó? Ya. ¿Ya? Perfecto. Creo que me fui, pero regresé. Ya me digo, qué bueno. Les decía, se explicaba la utilidad de este programa. Disculpa, bueno, se sigue oyendo entrecortado. Entonces, ¿otra vez? Sí. Sí, se escucha entrecortado, por momentos te escuchamos bien. Hola. La mayor parte se estaba trabando. Si quieres, Miri, puedes apagar tu cámara. Eso ayuda a veces a que mejore el audio. La voy a apagar tantito, nada más para el cierre, para que me escuchen bien. Entonces, ahí te escuchas perfecto. Les menciona que, bueno, pues ellos son... qué bueno, con Andrea en un ámbito clínico, con todos los adolescentes que lo puedan llegar a utilizar. Lo ideal también que ustedes se vuelvo a decir, todos los ejemplos que yo les di fue básicamente para ejemplificar, pero no quiere decir que aplica exactamente así para todos los adolescentes. Cada uno de nosotros tenemos que ir adecuando todas las intervenciones a las necesidades que tiene el adolescente y es necesario principalmente el trabajo con un adolescente, el no invalidar ni sus emociones, ni los pensamientos que tiene, ni las ideas que tiene. Tengo yo entonces que trabajar con la información que él me da y generar alternativas con él y generar una discrepancia con él, pero no invalidando lo que el adolescente me está proporcionando. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Antes de finalizar, pues bueno, me gustaría que me compartieran si tienen alguna duda o algún comentario que quieran hacer antes de poder cerrar la clase. Nada, todo quedó clarísimo. Bueno, yo, en este programa, mi pregunta es, en este programa, ¿cómo está dividido por etapas? O sea, específicamente hay una temporalidad definida para brindarle toda, pues sí, poder con estas 5 etapas trabajar con los adolescentes. O sea, ¿hay una temporalidad específica o se trabaja una sesión por etapa? Esa es mi duda. Sí, pues lo que se hace es trabajar una sesión por etapa. Bueno, más bien un tema por sesión. Toda la cuarta etapa, pues es todo el tratamiento que son las 5 sesiones. Se divide por temas porque lo que se busca es cumplir el objetivo con cada uno de los temas. Si se dan cuenta, se relaciona un tema con el otro. Lo que buscamos es hacerlo de manera escalonada para primero entonces
conocer de manera general y después irnos acercando a las particularidades de las situaciones de consumo del adolescente. Pero en realidad también ustedes van a ir marcando. Puede ser que a lo mejor durante una sesión se logre identificar las situaciones de riesgo y también se empiecen a trabajar con los planes de acción. Todo esto nos los va a dictar el propio adolescente y puede haber sesiones que sean un poco más largas. A lo mejor las situaciones de riesgo del adolescente son más porque consume más sustancias y probablemente me pueda tardar hasta dos sesiones más con algún tema. Todo esto pues lo van a ir marcando ustedes. Lo ideal es conocer el programa, saber los objetivos que tiene cada una de las sesiones y que ustedes lo adecúen a las necesidades que tendría el adolescente. Hace un momento que yo les preguntaba que cuáles eran las situaciones de riesgo más comunes, ustedes me mencionaban que, bueno, la comunicación, el no saber manejar las emociones, el contexto comunitario, los grupos de pares. Esto, si se dan cuenta, no está abordado de manera directa en este programa, pero sí se utiliza con las habilidades para la vida. Y si yo identifico que estas son situaciones de riesgo para mi adolescente, entonces yo puedo utilizar un mayor número de estrategias para cubrir con las necesidades que estoy teniendo. Creo que este programa es bondadoso en el sentido que es flexible y podemos basarnos en las necesidades que vaya presentando el adolescente. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Ventura. Muy bien, pues bueno, no sé si tengan algo más. Gracias, Araceli. Sí, está muy amplio el tema, pero sí, espero que se haya entendido todo a la perfección. Traté de hacerlo lo más digerible posible para que lo pudieran entender. Pero bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta más, pues ya daríamos por terminada la clase. Le cedería la palabra a la maestra Yasmín. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su tiempo, toda su participación fue muy valiosa y pues bueno, nos estamos viendo. Que tengan una muy bonita tarde. Les cedo la palabra a Yasmín. Muchas gracias, Miriam. Pues sí, súper interesante. Les pido por favor que chequen el material que ya está en la plataforma por si tienen alguna duda muy puntual, muy específica. La siguiente clase podemos hacer algún ejercicio de algo que les haya quedado duda y contestar, porque efectivamente es un tema muy amplio para una sesión. Entonces, para finalizar, pues vamos a hacer la votación. Listo, debería de aparecerles ya en su pantalla. Recuerden que es anónima y que nos interesa muchísimo saber su opinión. Muchísimas gracias, ya vamos a la mitad. Esperamos a los que faltan para compartirles los resultados y ya por finalizada la sesión. Les pido por favor que a los que no han mandado su video lo vayan enviando. Creo que me falta nada más uno por retroalimentar. Cualquier tema con eso, por favor escríbanme y con mucho gusto lo resolvemos. Perfectísimo, entonces les comparto los resultados, los pueden ver en su pantalla. La relevancia del tema en sus tareas profesionales, mucha regular, solo 7% más o menos. Interesante la clase del día de hoy, 73% mucho, 27% regular, 3% más o menos. La manera de exponer, muy buena, 40%, regular 30%. Las tareas, ¿cómo te han parecido? Muy interesantes,
27% interesante 60%, más o menos 10%, poco interesante 3%. ¿Cómo consideras tu participación? La mayoría la considera regular, pero otro buen tanto muy bien y bien. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo. Cualquier cosa, ya saben, estamos para servirles. Le agradecemos muchísimo a la maestra Miriam por todo su conocimiento, por todos estos ejemplos de lo que ella hace con los adolescentes, que es valiosísimo a la hora de estar pues enfrente de ellos y saber que hay otros casos similares y que otras cosas podemos aplicar con ellos. Y pues esperamos que tengan una excelente tarde y nos vemos el viernes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. A todos, bonita tarde. Hasta luego. Igualmente.